doctor Ronnie Palomino, él es alergista y venido justo a hablarnos de eso, de las alergias. ¿A qué se debe que una persona de repente desarrolle cierto tipo de alergias? ¿En qué momento de la vida aparecen? Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Se nace con una alergia o se desarrolla con el tiempo? La alergia se hereda o se adquiere con el tiempo. Eso depende de la genética de cada familia y de cada persona que tenga, ¿no? Normalmente cuando nacen hoy en día los niños, nacen dos grupos de niños, los que son atópicos y los que no tienen atopía. La atopía significa la predisposición genética a ser alérgico. O sea, si un papá tiene asma, no hereda el asma ni la rinitis, hereda la predisposición a hacerlo. En el transcurso que el niño va creciendo, se junta con el polvo, con los preservantes, con los saborizantes y comienza a aflorar. Y activan esta enfermedad. Exacto, activan esto, ¿no? Y comienza a surgir una cadena de eventos y de síntomas y signos que va evolucionando el niño desde 0 días de nacido hasta 50. Entonces cualquier niño que tenga cualquier papá que sabiendo que tiene ciertos problemas de alergia debería conocer un poco de su tipo de alergia para saber qué evitarle a su hijo para que desarrolle la enfermedad. Claro, se puede evitar en todo caso. Sí, se puede. Hay dos tipos de tratamientos. Se puede prevenir y curarle en un porcentaje, son tratamientos de inmunización, o se puede controlar con la medicación de farmacia normal. Si un papá tiene asma o rinitis o sufre de algunos síntomas, debería hacerse pruebas de alergia para ver si su hijo futuro o su hijo que ya está nacido grande tiene estos síntomas. Se pueden prevenir o los puede tratar en el momento. ¿Cómo se previenen? ¿De acuerdo a la alimentación, al ambiente en que va a desarrollarse o va a crecer el niño? Claro, si un papá tiene un niño de 8 años que comienza a tener destilación nasal todos los días en la mañana o suda en las noches. Picazón, ¿no? De la nariz. Picazón de la nariz. De los ojos. También le salen ronchitas. Y esto es consecutivo y comienza a gastar bastante en corticoides, antihistamínicos, cremas. Ya tiene que preguntarse si es alérgico o no. Y ahí visitar un médico. Ahora, doctor, el tema de los corticoides a mí me asusta bastante. O sea, es un tema que yo lo he vivido de muy cerca y sé que tiene, o sea, por un lado alivia muchísimo el problema, sobre todo de un problema asmático, pero también afecta a otras cosas y con el tiempo y con los años se ven, ¿no? La medicación de farmacia es para usarla en los momentos adecuados y solucionan los cuadros. Pero cuando ya se comienza a usar consecutivamente y por mucho tiempo y por años, ya puede tener efectos secundarios. Crean dependencia, ¿no, doctor? En algunos casos sí, en algunos casos no. La genética de cada persona es muy distinta. Lo que deben saber es que hay otros tipos de tratamientos, como son las vacunas orales de alergia, que son tratamientos orales de 6 meses, de 11 y 18, donde pueden prevenir y curarse en un porcentaje. El tema del clima ya no es revertible, entonces si desarrollaste una alergia ya nunca más la vas a revertir y con los años de repente dejar de tenerla, qué sé yo. Esa era una creencia antigua que con los tiempos un niño que tenía 8 años a los 14 se iba a la alergia, ¿no? Ahora no, es más fuerte. Porque hay gente que ha tenido asma de chico y de grande nunca más, ¿no? Pero muta, cambia. Normalmente cuando un pequeñito tiene alergia tiene ronchas. De ahí muta rinitis y de ahí muta el asma. O sea, es una cadena, no es aislado. La persona que tiene alergias, generalmente en casi todos los casos se le dicen nada de cítricos, chocolates, este tipo de cosas. ¿Es así? ¿Debe ser así? Son los disparadores. Toda persona que tiene alergia tiene una matriz alergénica de origen. Alérgica a tipos de ácaros, al polvo, a pólenes, a esporas de hongos ambientales, ¿no? Además, Lima es una ciudad porque por su propia humedad, las alergias están en el ambiente, bastante, ¿no? sí. Y las personas que son alérgicas son 40 veces más sensibles que una que no lo es, ¿no? Entonces, para eso, cuando suceden a cada rato, hay pruebas de sensibilidad que se llaman prick test. Son unas gotitas alergénicas que se ponen en el brazo, no se usan agujas, y se puede identificar cuál es el origen de la alergia. Entonces, el papá conoce si tiene asma, su hijo conoce si es alérgico a un ácaro determinado y lo puede combatir. Y lo puede evitar. Doctor, y en caso ya no de asma ni de infecciones respiratorias, sino cuando, no sé, uno come camarones, que de repente nunca ha sido alérgico, de repente empiezas a desarrollar un tipo de alergia que no puedes respirar y que realmente ya es algo grave, ¿no? Que puedes morir se puede morir, algo. Claro, como los medicamentos, ¿no? Las reacciones adversas al medicamento, ¿no? A la penicilina. ¿Eso por qué pasa? Lo que pasa es que es una inflamación de la dermis profunda brutal. Es una reacción adversa, ¿no? La alergia solo son inflamaciones. Siempre, o sea, ese es el término de la alergia. Son inflamaciones. Se inflama la parte interna del nasal y se llama rinitis. Se inflaman los bronquios y es asma. Salen las ronchitas de 50 tipos o variedades, es una dermatitis. La inflamación, cuando produce una reacción adversa al medicamento o a los alimentos, ya es brutal.
ya puede asfixiar al paciente o puede dar un shock anafiláctico. Entonces ya ahí lo único que cabe es la prevención, saber si va a ocurrir o no, porque son situaciones de minutos o de segundos, ¿no? Claro, doctor, si en el caso de una abuela o un abuelo, ¿puede heredar los nietos un problema, por ejemplo, alergia a la penicilina? Sin que los papás tengan ese problema. Normalmente no tenemos ese tipo de herencia a medicamentos, sino siempre hay relación de una alergia ambiental. Rinitis, asma, dermatitis, conjuntivitis, ¿no? Y se desesperan tanto en el momento de la crisis que a veces se les da mucha medicación y ahí estalla la reacción alérgica a medicamentos. O de repente comieron un langostino en la noche o en la tarde y se produjo la reacción, ¿no? Pero hay gente que come, por ejemplo, un langostino y da vómitos. ¿Esto va increciendo? O sea, cada vez es más ahí hay la que hacer alergia. una diferenciación. Una cosa es una intoxicación que interviene en el sistema digestivo y otra cosa es síntomas parecidos de una alergia que interviene en el sistema inmunológico. Son dos cosas distintas. Pero si siempre te cae mal es porque ya estás haciendo una alergia. Claro, si se repite. Una intoxicación es una vez al año, una vez cada 3 años, ¿no? Una alergia es frecuente, sin fiebre y síntomas que van evolucionando y aumentando. O sea, eso va así, increciendo. Exacto. Para saber si uno es alérgico a algún medicamento, ¿hay una prueba específica o con una sola prueba se puede saber qué tipo de medicamentos son los que no deberían? Hay un examen especial que no lo hacen en Perú ni en América Latina, bueno, lo hacen en la Clínica de Navarra, que es una muestra de sangre y por un test de acción de basófilos pueden saber específicamente a qué medicamento es, ¿no? Acá en el Perú se pueden hacer pruebas de provocación de alergia. O sea, hacer una lista de los medicamentos con el familiar, ¿no? Y hay unos pinchoncitos, ¿no? Hacerle tomar en dosis de miligramos. Pero a veces es tan peligroso que hay que tener emergencista, entonces a veces no es muy práctico, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si a una persona, no sé, un restaurante o algo así, le da un ataque de alergia? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo mejor que uno tiene que hacer? Porque en ese momento que la persona se está ahogando. Acá en el Perú lo único que se puede hacer primero es inmediatamente ir a una clínica, a una emergencia para que le pongan unas ampollas. Hay protocolos en emergencia. ¿No hay algo que pueda tomar un cloroquina? De repente es muy suave. Normalmente debería usar inyecciones de adrenalina, que son EpiPen o Alerfast, pero que no hay en el Perú. Ay, doctor, por favor. Es que todas las lecherías deberían tener eso, ¿no? Porque hay mucha gente que... Denos buena noticia, acá en el Perú, ¿qué hay entonces para tomar en caso de emergencia? Si sucede eso, lo que tienen que hacer primero las personas es guardar la calma e inmediatamente tendrán unos 3 minutos o 4 para llegar hacia una posta, a un centro, a una clínica, lo más cercano. Porque un amigo una vez... En el peor de los casos, porque puede llegar hasta media hora el tiempo, ¿no? Entonces llegan con mucha anticipación. Pero en todo caso, como dice Astrid, deberían todos los sitios donde normalmente utilizan mariscos o ese tipo de casos, una emergencia, ¿no? Un botiquín de emergencia, porque en 4 minutos con el tráfico de Lima, ¿dónde uno llega? Ese es el yo tengo una problema, amiga que comió mariscos y me dice que entre que subió la escalera ya estaba inflada así, no podía respirar. O sea, es automático. Y llegó a la emergencia. Mandó a comprar no sé qué y tomó... Claro, en la mayoría de los casos fue a veces como toman, ¿no? inmediato, ¿no? Pueden tomar en la mayoría de los casos, ¿no? Antihistamínicos que pueden ayudar a eso, ¿no? Pero si ya en ese momento no baja, tiene que... Hay una web gratuita, ¿no, doctor? Que uno puede... Una web gratuita, hay un teléfono gratuito. Nosotros somos Alergosalud, ¿no? www.alergosalud.net. Ahí hay un consultorio online, virtual gratuito, que yo lo contesto, es más que todo orientación e información gratis para las personas, porque hay mucha desinformación, a veces no conocen. Totalmente, ¿no? doctor. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. A entrar y a gracias por la consultar invitación. todo lo que necesitamos. Qué nervios. Bueno, vámonos al corte, regresamos.